Libro de Juan. ¿Ya saben Juan 1:12? A ver qué dice, ¿cómo va Juan 1:12? Una. Está viendo la playera de alguien atrás. Sin acordeón. Pero nada más los de este lado, acá, Sí, acá acá no no se escucho. escucha. Memoria, yo los vi. Sí. A ver, otra vez, pero todos juntos. 1, 2, 3. 1:12. Muy bien. Bueno, vamos allá a Juan 1:12. Y vamos a ver, el tema de esta clase es nuestra identidad, que somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Y dice Juan del 1 al 10. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre y venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muy bien, un segundito, déjame preparo aquí. Muy bien. Ok, entonces lo que hemos estado viendo en este retiro es cuál es nuestra identidad, quiénes somos, el cuerpo, cómo somos parte de él, y oramos a Dios para que si no estaba claro tal vez en ti quién eres en Dios, que en este retiro sea un momento donde realmente cada uno de nosotros podamos entender cuál es esa identidad. Como decíamos los de los 80, 70, que nos caiga el 20. ¿Todavía se usa, verdad? No, ya no se usa ahorita, más o menos. Que te caiga el 20, ¿verdad? Que lo entiendes, que comprendes, que pueda sonar esa campanita en nuestro corazón así, de que ya lo entendí, ya sé quién soy, ya sé, tengo un propósito, yo sé por qué estoy aquí. Y estas son preguntas muy, muy antiguas. Son preguntas que todas las personas han tenido alguna vez en su vida. De quién soy, por qué estoy aquí, a dónde vengo, cuál es el propósito de mi vida. Básicamente todo esto es cuál es mi identidad. Entonces, hasta que no entendamos realmente nuestra identidad, no vamos a poder realmente vivir esa plenitud que Dios tiene preparado para nosotros. Necesitamos entender quiénes somos y cuál es nuestra misión en este corto tiempo. Es bien corto, la Biblia dice que es muy corta la vida. Dímelo a mí, ya voy a cumplir 47 años, no manches. Pero la vida es bien corta, entonces muchas personas se van de este mundo sin ni siquiera saber para qué o por qué estoy aquí. ¿Cuál era mi propósito? Mucha gente muere sin ni siquiera saber esto. Entonces, hay varias películas, estuve tratando de pensar pero no me acordé, a ver si ustedes se acuerdan de este tipo de películas, de que es un personaje que era una persona promedio, normal, del montón, y que de repente entendió quién era o de dónde venía, y luego, pum, ahí empezó un cambio en la película y en su vida. ¿Han visto alguna película de estas? Hay varias, ¿no? Como que no sabían quién eran, hasta que de repente supieron que su papá, que su esto, o que tenían un poder, o no sé. ¿Les suena alguna película con este mensaje? Pues Superman, ¿no? ¿Superman? Superman, ¿verdad? También fue así, hasta que después descubrió a Goku. Creo. Creo, no sé. El que yo me acordé fue de Kung Fu Panda, como lo acabamos de ver. ¿Recuerdan? Que era como
él como que soñaba, pero como que no era, y ahí andaba nomás regándola hasta que descubrió que era el guerrero dragón, ¿verdad? Y después de ahí cambió toda la película y toda la escena. Pero aquí lo que quiero que sea este tiempo para ti es que sea el momento en que podamos encontrar esa identidad que tenemos, esa identidad que tenemos cada uno de nosotros en Cristo. Si tú entiendes esa identidad que tienes, tu vida puede ser transformada, así como lo de las películas. Tu vida puede ser totalmente diferente cuando entiendes esto. Más allá de religión, más allá que los domingos, que ir al retiro, que todo eso, es entender realmente cuál es nuestra identidad en Cristo. Entonces, volviendo a estos versículos de estudio, y como saben es el versículo lema de nuestro retiro, Juan 1:12. Es algo muy interesante que este versículo esté en medio justo cuando está hablando de la deidad de Cristo. Como ustedes saben, cada evangelio representa a Cristo de una manera diferente. No sé si habían escuchado eso. Por ejemplo, Mateo lo presenta a Jesús como el Mesías. En todo el evangelio de Mateo está enfocado a presentar a Jesús como el Mesías. Y así los demás, Marcos como rey, Lucas su naturaleza humana, y Juan, en lo que se enfoca el evangelio de Juan es a presentar a Jesús como Dios, a su divinidad. Entonces, lo que es asombroso es ver este versículo justo en medio, en el inicio, cuando está diciendo toda la divinidad de Jesús, de quién es Él, de que todo fue creado por Él. Es asombroso, del versículo del 1 al 5 está hablando de esa divinidad de Jesús, que no es un ser creado, como hay unas religiones que sí lo creen, sino que Él creó todo, que Él es Dios, que todo fue hecho por Él. Es lo que vimos en Juan del 1 al 5. Y luego después, ahorita no nos vamos a enfocar mucho en la divinidad, que eso sería toda una predicación. Estos versículos es impresionante lo que habla de Jesús, pero solamente entender que aquí está hablando de que Jesús es Dios, que Jesús es divino, es eterno. Y luego después habla de Juan el Bautista, que vino anunciando a Cristo. Pero de nuevo, lo interesante y maravilloso es que en medio de esto esté hablando Juan 1:12, que está diciendo que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio esa potestad o ese derecho de ser hijos de Dios. ¿Sí lo empiezas a ver? O sea, es algo como que, o sea, ¿cómo si estás hablando que la divinidad de Cristo, que Él era el verbo, que Él siempre ha estado, que Él creó todo, y ahí en medio va que los que creen en Él son hijos de Dios? Esto realmente es muy asombroso, porque de nuevo está hablando de esto, y aquí ¿por qué pone aquí Dios acerca de que los que creen en Él son hijos de Dios? Entonces, esto no es una casualidad, como sabemos. Dios lo está poniendo porque quiere que entendamos. O sea, al momento que tú ves a Jesús, tú puedas verte como un hijo de Dios, que eres hijo del Altísimo. O imagínate, por ejemplo, a mí me gusta mucho el básquetbol, y pues Michael Jordan como que siempre fue acá lo máximo para mí. Y decía, imagínate ser hijo de Michael Jordan. Claro, imagínate. O de quien tú quieras, el que tú te imagines, alguien, un personaje poderoso, influyente, con muchas riquezas. ¿Qué dirías? Imagínate que si yo fuera hijo de aquel, o de aquella, no sé. ¿Cómo te imaginas, verdad? Imagínate el acceso de cosas que podrías tener. El hijo de Tom Brady, exactamente, que es el GOAT del americano. Entonces, pero miren, ninguna de estas personas, por más exitosas y poderosas que sean, se comparan con Dios, ¿verdad? Imagínate, aquí lo que Dios está diciendo es que somos hijos de Él, ¿verdad? Es algo, yo creo que ni siquiera podemos imaginarnos, y más porque muchas de estas cosas son espirituales. Pero yo creo que ni siquiera podemos llegar a poder entender todo lo que esto significa. Esto es algo muy asombroso, y esto es algo que se debe que grabar en sus corazoncitos. Se debe que grabar en su corazón que son hijos del Dios Altísimo, del Dios poderoso, ¿va? A veces aquí decimos que André y Liam son los hijos del Altísimo, porque su papá también está bien alto, ¿va? No, pero yo decía de Dios, o sea, hijos del Altísimo, son altos y son hijos del Altísimo. También.
de los vasos. Así es. Entonces, Del Dios Altísimo. del Dios Altísimo, así es. Entonces, esto tiene que quedar bien claro en nuestros corazones. Esta es la base de nuestra identidad, es la base de quién somos, que somos hijos de Dios. Cuando dice aquí la palabra derecho, que les dio el derecho de ser hijo de Dios, esto está hablando de términos legales, como cuando se adopta a alguien, que al momento que una familia adopta a un jovencito, a una niña, a un bebé, adquiere derechos, ¿okay? Adquiere beneficios en esa adopción, y de hecho se convierte en un heredero también, que es lo que la palabra ahorita vamos a ver más adelante, que habla que somos coherederos con Cristo, es decir, somos parte de la familia. Y aquí dice a los que les recibieron. Aquí la pregunta es, ¿tú has recibido a Cristo en tu corazón? ¿Tú entiendes lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Entiendes su sacrificio? ¿Entiendes cómo nosotros estábamos perdidos, estábamos apartados, éramos hijos de ira, es lo que dice la Biblia? ¿Y cómo tú has entendido esto? ¿Has entendido y has reconocido? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has creído en Cristo como tu Señor, como tu Salvador? ¿Lo has hecho? Este es como que donde firmas el contrato de adopción, haz de cuenta. Ahí con eso es cuando y adquieres todos estos derechos. Es lo que dice en el versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego después en el 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí lo que está hablando, eso está hablando de un nacimiento de nuevo, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando nacimos aquí en este mundo, aquí es lo que dice aquí, fuimos engendrados de sangre, es decir, de nuestra mamá, nuestro papá, nacimos aquí, pero aquí de lo que está hablando es de un nacimiento espiritual, ¿no? Porque si no hemos venido a Cristo, estamos muertos espiritualmente, estamos apartados de Dios, separados de Dios. No hay comunicación por más religioso que yo quiera ser, aun y que no falten los domingos, aun y que me vaya de misiones a donde tú quieras. Pero si tú no has realmente entendido esto, de nada sirve, de nada es. Entonces necesitamos tener ese nacimiento de nuevo para entender qué es ser un hijo de Dios, para vivir al máximo esa identidad. Esa es la base de nuestra identidad. Entonces, esto es quiénes somos si vivimos para Cristo. Somos hijos, somos hijas de Dios. Y como dicen, Dios no tiene nietos, ¿verdad? O sea, no es que porque mis papás son cristianos y yo siempre he sido cristiano, pues yo también soy cristiano. Dios es padre, no abuelo. No sé si me explique. Tenemos que ir a Él, arrepentirnos, y en eso nos convertimos en hijos. No porque somos hijos del altísimo Joe, que es cristiano, ya por eso es cristiano mi hermano, ¿no? Tenemos que llegar a ese momento de entenderlo. Y ahora, si aceptamos esto, si entendemos esto, y que esta es nuestra identidad, hay muchísimas bendiciones que es parte de nuestra identidad, y también nos da cómo es este hijo, cómo es esta identidad. Entonces, fíjense, antes de continuar, es algo impresionante. La palabra de Dios dice que en Colosenses 1:5 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, ¿no? En la Biblia dice que nadie puede ver a Dios cara a cara, porque moriríamos en ese instante. Es tanta su santidad, su pureza, su luz, que quedaríamos fulminados, ¿no? Pero a Cristo, Él es la imagen de ese Dios invisible. Él vino a revelar al Padre. Y ahora lo interesante es que ahora nosotros, con esta nueva identidad, debemos ahora que ser ese reflejo de Cristo. Cristo es el reflejo del Padre y nos mostró al Padre, es la imagen de Dios invisible, y ahora nosotros con nuestra vida debemos ser esa imagen de Cristo, que es lo que dice en Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también predestinó. Es decir, Dios nos conocía desde antes. Esa es la omnisciencia de Dios. Dice, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Okay? Así nosotros debemos ser esa imagen.
por la manera como vivimos, la manera como nos comportamos. La Biblia era lo que veíamos en el tema ahorita de que tener amigos que no sean cristianos, la otra religión. Ellos deben que ver a Cristo a través de nosotros. Esa debe ser nuestra identidad. De hecho, a veces ni necesitas tú decir que soy cristiano, ellos se dan cuenta, dicen, es más de que es cristiano. Y ya de repente sale la plática y dicen, ah, sí, ya sabía, me imaginaba que eras cristiano. Se debe que ver en nosotros. Y así pasó, por ejemplo, con Pedro y Juan, en Hechos 4, del 13 al 17. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea que eran hombres comunes y corrientes, está diciendo, eran hombres allí nada especial, básicamente. Pero luego dice, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que habían sanado y por los milagros que hacía, pero también el denuedo y la manera como se comportaban, como hablaban, dijeron, estos han estado con Jesús. Así también nosotros, con nuestra manera de vivir, como actuamos, los demás deben ver a Cristo en nosotros. Esa es nuestra identidad, ese es quién soy. Entonces, por eso primero debemos que entender eso, que somos hijos. Y por ejemplo, ahorita en el desayuno decía André que veía en Isaac ciertas facciones cuando estaban en la alberca o expresiones que decían, es que se parecía un chorro a ti, y ahorita lo veo y se parece más a Brenda y así. Pero lo que voy a es que normalmente, si se fijan, los hijos se parecen a los papás, ¿no? Un hijo se parece a su papá, cómo habla, expresiones, cómo se comporta. De hecho, a lo mejor les ha tocado a que alguien le dice, es que estás igualito que tu papá, estás igualito que tu mamá, te ríes igual, caminas igualito, ¿eh? ¿Sí les ha tocado eso? O sea, dice, estás igual que tu papá, estás igualito, o igualita. Entonces, si Dios es nuestro Padre, ¿cómo debemos andar nosotros? ¿No? Si Dios es nuestro Señor, si Dios es nuestro Salvador, ¿cómo debemos que andar? ¿A quién nos debemos que parecer? Entonces, debemos que ser como Él, para que digan, ah, sí, su papá es Dios, sí. ¿Y está igualito? Ay, imagínate que dijeran eso de nosotros. Está igualito. O sea, se parece a Jesús, mira, habla igual que Jesús, camina como Jesús, se comporta como Jesús, mira como Jesús. ¿No? Eso es lo que debemos que buscar en nosotros. ¿Y cómo es Dios? La principal de nuestra identidad, y es la identidad de Dios, que es la que es un atributo de Dios, que es el único que se repite 3 veces. ¿Cuál es? Santo. Ajá. Santo, ¿verdad? Santo, santo, santo. Ningún otro de los atributos de Dios se remarcan de tal manera. Entonces nosotros, como hijos de Él, también debemos que ser santos. Dice 1 de Pedro 1, del 15 al 17, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Alguien me decía, un hermano que era de Torreón, allá en Torreón ya ve que están los santos, y me decía, ¿a qué equipo le vas a hacer, hermano? No, pues al Monterrey. No, hermano, está mal, eso no es bíblico. Ay, ¿cómo que no es bíblico? Sí, no ve que dice la Biblia, dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces está mal, hermano, tienen que ir a los santos. Pero bueno, aquí el punto es que nosotros debemos vivir en esa santidad, porque sin santidad, ¿qué dicen? Nadie verá al Señor. La otra vez les hice esta pregunta, esta santidad, ¿a qué se refiere? Obviamente tenemos que vivir una vida santa, ¿verdad? Tenemos que procurar vivir en santidad, vivir para Él, guardar nuestro cuerpo, todo lo que ya hemos estado viendo. Pero imagínate, una vez les hice esta pregunta en la clase virtual, les decía, imagínate que tú, crees en Cristo, estás viviendo para Él, pero digamos, justo cuando estabas con las manos en la masa, ¿verdad? Como dicen, o estabas pecando, en ese momento te mueres. Justo en ese momento. ¿Qué pasaría? ¿Irías al cielo o irías al infierno? ¿Qué creen? O sea, tú has creído, yo creo en Dios, yo vivo para Él, pero digamos, así va, en ese momento que estabas pecando, el peor pecado que te imagines o que has llegado a ser, en ese momento, ¡pum!, ahí te da un infarto, te mueres, vas a la presencia de Dios. ¿Qué crees? ¿A dónde crees que irías? ¿Qué te imaginas? Porque aquí dice, sin santidad, nadie verá a Dios. Sin santidad no podemos. ¿Qué se imagina? ¿Quién me dice algo? Si estás cometiendo un pecado, o sea, tú ya has creído en Cristo, pero
y ya estás luchando y todo, pero en ese momento que estás haciendo un pecado, el peor que has hecho, estás ahí y en ese momento te mueres, pecando. Al infierno porque estás haciendo un pecado. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Anaí, ¿qué te imaginas? O sea, tú crees en Cristo y estás luchando, pero en ese momento que te mueres estás haciendo el peor de los pecados y ahí te mueres. No te da tiempo, nada. Así, en ese momento te moriste haciendo... A la mitad. A la mera mitad, sí. Al infierno. Fíjense, esta pregunta que le estoy haciendo es para que entendamos esta santidad a la que se refiere. Aquí cuando dice que sin santidad nadie verá a Dios, se refiere a esa santidad que está en Cristo Jesús. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, tus pecados son perdonados, ¿verdad? De ayer, de mañana, de pasado. ¿No? Siempre y cuando tengamos este arrepentimiento verdadero, ¿verdad? Que hay una transformación y estoy luchando y estoy buscando agradar a Dios y demás. Esa es la santidad sin la que nadie verá a Dios. Por ejemplo, si tú creíste en Cristo, realmente te arrepentiste genuinamente, ¿verdad? Y estás viviendo para Él, y estoy luchando y estoy compartiendo y algo genuino, pero en ese momento mueres cuando estás pecando, ¿qué pasó entonces con el sacrificio de Cristo? ¿Sí se dan cuenta? O sea, esto no es para que, pues entonces vamos a pecar, ¿verdad? Como dice en la Biblia, ¿verdad? No, para que abunde más la gracia, pues ahora le vamos a darle rienda suelta. No, esta santidad que se refiere, la única manera de agradar a Dios, la única manera de ser santos es a través de Cristo, que es lo que vimos. Esa es nuestra identidad como hijos, esa es nuestra identidad, hijos de Dios. Y esa santidad es la que nos permite agradar a Dios. La santidad de Cristo, la justicia de Cristo en nuestras vidas. Entonces, si yo llego a morir en ese momento, yo ya fui salvo, es genuino, y en ese momento que estoy pecando muero, yo he sido justificado por Cristo. Esa es la santidad. ¿verdad? No quiere decir que yo ya nunca voy a pecar, ¿verdad? Y si llego a pecar ya me voy a ir al infierno porque no alcancé a arrepentirme, y pues para el infierno porque no me arrepentí. ¿verdad? Cuando Jesucristo dijo, consumado es suficiente, solo Cristo basta, es lo que decía el canto de ahorita, solamente Cristo basta. ¿verdad? Su justicia fue aplicada a nosotros, hemos sido perdonados, aún del pecado que voy a cometer yo en 10 años más adelante, he sido perdonado. Esa es nuestra identidad, que somos hijos, que somos aceptos, que somos perdonados en Cristo Jesús. Entonces, ¿sí quedó claro? ¿Sí? O sea, aquí es porque está diciendo que no es por obras, pero tampoco quiere decir que vamos a estar practicando el pecado. ¿Por qué? Porque Jesús a algunos, o sea, por ejemplo a la mujer adúltera, le dijo, vete, no peques más. Al paralítico le dijo, vete, no peques más para que no te venga algo peor. ¿Sí? Aquí dice, aquí a lo que se está refiriendo es de que de repente puede ser que, pues se salió una mentira y ya me morí, ya no me va a perdonar Dios, no. O sea, ya me perdonó, yo ya tengo la certeza de que no es por mí, ¿verdad? A eso se refiere, no es de que, voy a pecar y voy a pecar. Exactamente, sí, de hecho lo que vamos a ver, parte de nuestra identidad, esa es una clave, el de que ahorita lo vamos a ver, que no practicamos, pero así es, muy buen punto, Nancy, gracias. Ok, entonces, muy bien, ok, entonces eso quiero que quede claro, y esa es nuestra identidad en Cristo. Muy bien, ahora, hay hijos de Dios y también hay hijos del diablo, ¿ok? Nada más hay de esas dos sopas, no hay de más. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. ¿Ah? En Juan 8:44 dice, pues ustedes, esto dijo Jesús, pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y él es padre de mentira. Entonces muchos, no sé si les ha tocado que dicen, no, es que todos somos hijos de Dios. Todos. Pero no, aquí Jesús está diciendo totalmente lo contrario.
O somos de Dios o somos del diablo. Hijos de Dios, ¿cómo somos hijos de Dios? A través de Cristo Jesús, es lo que vimos ahorita. Entonces no hay más. Aquí la pregunta, ¿cuál es tu identidad? ¿Quién es tu Padre realmente? Y aquí lo que Jesús está diciendo, por lo que tú haces, ustedes son hijos de su padre el diablo porque están haciendo lo mismo que hace él, porque él es su padre. Es lo que les decía ahorita. Si nosotros somos hijos de Dios, ¿cómo voy a actuar? Pues como mi papá. ¿Ah? ¿Cómo voy a comportar? Como mi papá, como Dios. ¿Ah? En cuanto al amor, en cuanto al perdón, no es que nosotros seamos Dios, ¿no? Entonces, si somos hijos de Dios, así es como debemos que ser. Y vamos a ver rapidito unas cuantas características de los que son hijos de Dios, cómo se identifican, cómo es que son. Una, que es lo que mencionaba Nancy ahorita, una es que no practicamos el pecado, esa es la clave. Si somos hijos de Dios, si esa es nuestra identidad, no lo practicamos. Eso está en 1 Juan 3, del 9 al 10. Dice, ninguno que es nacido de Dios, lo que veíamos, en nacer de nuevo, dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, dice, porque es nacido de Dios. Y luego fíjense lo que dice en el 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Otra vez, lo mismo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces, de nuevo aquí la palabra nos está diciendo esto, que esta está en diferencia, que hay dos. ¿Y cómo se diferencia? Por la manera como actuamos, así tal cual. Y miren, podemos llegar a actuar en la iglesia como que yo soy cristiano y puedo hablar y lo demás, pero Dios conoce nuestros corazones, a Dios no se le puede engañar. Entonces, aquí la palabra practicar no está diciendo que no podamos llegar a cometer una falta, como explicaba ahorita Nancy. Seguimos teniendo nuestra carne, podemos regarla, pero no lo practicamos. Esa es la clave. Eso ya les he dicho en otras ocasiones, que por ejemplo los que practican deporte, por ejemplo André que practica americano, pues está practicando jugadas una y otra, está haciendo ejercicio. Los que practican otro deporte, box, fútbol, Aviud, fútbol también, está practicando, está una y otra, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, está practicando. Entonces, eso es lo que se refiere en nosotros. Podemos llegar a regarla, pero no estoy en eso una y otra y otra y otra, practique y practique, va. Esa es una cualidad, una característica de que somos hijos de Dios, que no lo practicamos, ¿okay? No estamos duro y dale. Si llegamos a hacer, vamos al segundo punto, que es otro que nos demuestra su identidad como hijos de Dios. La otra es de que si pecamos, nos arrepentimos, nos duele el corazón, vamos a Dios. Y en estos versículos que voy a leer también viene la 3, que debemos que andar como él anduvo, que ya lo expliqué como quiera un poquito. 1 Juan 2, del 1 al 6, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, ¿se fijan? Aquí está diciendo, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, a través de su sacrificio. Hemos sido perdonados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí los de todo el mundo no quiere decir que pues ya todos son salvos, porque luego de repente unos se van así. No, pues aquí dice que todos van a ser salvos, y todos al final de cuentas van a ser salvos. Pero no hay que ver todo el consejo de la Biblia. Aquí está refiriéndose a los cristianos alrededor del mundo, ¿va? Es una expresión. Y le dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, aquí está la segunda parte, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces la primera parte es, si hemos pecado, tenemos un abogado. Si hemos pecado, nos debemos que arrepentir, ¿verdad? Algo que debemos que tener muy claro es que cuando llegamos a pecar, hay un enemigo en nuestras almas que se conoce como el acusador. De hecho, ese es otro de los nombres del diablo, el acusador.
¿Qué va a pasar? Tú llegas a pecar, yo llego a pecar, ¿y qué te va a decir lo primero? Pues no que eres cristiano, eres falso, es puro rollo. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas? Mira cómo andas, estás igual que los otros. Así obra el acusador. ¿Ah? Y la batalla es en nuestra mente. Entonces, pero no, el pecado, se escucha, esto ya les había dicho también en otras ocasiones, el pecado se escucha mal, pero el pecado nos debe que acercar a Dios si yo soy cristiano, si yo soy hijo de Dios. Si alguno hubiera pecado, voy a mi abogado, voy a él y me arrepiento y digo, Señor, la regué otra vez, perdóname, no quiero hacerlo, ayúdame, necesito de ti. ¿Ah? Eso es lo que debe hacer el pecado, debo que ir a Dios, no hacerle caso al enemigo y decir, no, pues sí es cierto, ¿para qué? ¿Para qué? Ya lo intenté muchas veces y otra vez en lo mismo. No, ya no voy a la iglesia, ¿para qué? ¿Ah? ¿Te das cuenta? Creamos a Dios, tengamos fe en Dios. Otra vez le comentaba a alguien, cuando tú crees estas mentiras, estás teniendo fe en el diablo. Es decir, estás creyendo las mentiras de Satanás. Es decir, sí, diablo, yo te creo lo que tú dices. Sí, es cierto, ¿para qué voy a la iglesia? Sí, es cierto, diablo, tienes razón. No he cambiado, estoy fallando otra vez, estoy cometiendo mi pecado que he estado batallando en varios años. Tienes razón, creo en ti, Satanás. ¿Sí te das cuenta de lo que hacemos cuando creemos esas mentiras? Pero en la palabra de Dios no, dice que tenemos un abogado. Tenemos que tener fe en lo que dice Dios. Fe en lo que Él dice, que Él nos ha perdonado, que somos amados, que es lo que vamos a estar viendo ahorita, algunas cosas de esto. Tener fe en Él, y si llegamos a regarla, saber que Dios es amplio en perdonar, es amplio en misericordia. Él está con sus brazos abiertos, recuerdan como el hijo pródigo, así está Dios. ¿Ah? Pero esto no es de nuevo, como decía Nancy, no es para que con esto, pues bueno, le voy a dar rienda suelta, porque eso va a demostrar simplemente que no somos hijos. Aquí estamos hablando de un hijo de Dios. Entonces, por ejemplo, en David, vimos una clase en el anexo acerca de cómo David tenía un corazón conforme a Dios, ¿recuerdan? Que decía David, en la palabra de Dios dice que David tenía un corazón conforme a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que David tenía un corazón conforme a Dios? Si David adulteró, David asesinó, es un corazón conforme a Dios. David se enorgulleció cuando dijo, voy a hacer un censo para ver cuánto es mi poder, mi ejército es grande, soy poderoso. Se enorgulleció David. ¿Ah? Pero dice que tenía un corazón conforme a Dios. Entonces, ¿cómo está? Para tener un corazón conforme a Dios, ¿tengo que adulterar, matar y enorgullecerme? ¿O cómo es un corazón? ¿Por qué dice que David tenía un corazón conforme a Dios? ¿Alguien tiene, se imagina por qué? Tal vez Andrés, ¿estás de acuerdo, no, Andrés? Miren, ¿por qué David tenía un corazón conforme a Dios? Eso lo vemos en el Salmo 51. En el Salmo 51, aquí fue cuando Natán fue y lo confrontó por haber matado al esposo de Betsabé y haber adulterado con Betsabé. En el Salmo 51, David está expresando su corazón. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti, contra ti solo he pecado. Aquí yo creo que sí, yo no puedo actuar o decir como David. Yo creo que si viéramos a David diciendo esto, sería con un corazón así, desgarrado, llorando, quebrantado, humillado. O sea, no puedo llegar a hacer eso. Lo leemos y ya ves como que, sí. Pero aquí está hablando del corazón de David, era lo que veíamos en el anexo. Un corazón conforme a Dios no es aquel que nunca peca, porque de hecho no se puede. Aquí dice la palabra, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Pero si no es aquel, que es otra de las características de nuestra identidad, es que se arrepiente, que le duele en su corazón, que la regué, Señor, perdóname, y voy a Él. Entonces, la otra cosa es que somos guiados por
su Espíritu Santo. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, el Espíritu, ¿cómo somos guiados por el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Es la espada del Espíritu que nos recuerda que es la palabra de Dios. Nos da sabiduría, nos ayuda a orar, muchas veces no sabemos cómo orar, nos da consuelo. Entonces debemos ser guiados por este Espíritu de Dios, ser guiados por Dios, ser guiados por su palabra, sus mandamientos, llevándolo a cabo, nos fortaleza. La otra, la 5 es que buscamos la paz. Un hijo de Dios ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Él vino a hacer las paces a través de su sacrificio. ¿Recuerdan? Era un Dios airado en su justicia, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Y Jesucristo vino, fue nuestro intermediario, se puso en medio, ¿verdad? Él vino a hacer las paces. En Mateo 5:9 dice: bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, una manera de hacer esta paz, de ser estos pacifistas, es el Evangelio, es compartir el Evangelio de Dios. Porque ¿qué es lo que estás haciendo? Esta persona era hijo de ira, la ira de Dios estaba sobre él, la justicia de Dios, la justa y santa ira de Dios sobre esta persona. Cuando tú compartes el Evangelio y esta persona cree, en ese momento se hace la paz. Somos pacificadores. Y esa es una señal de que somos hijos de Dios. Y también obviamente llevamos paz con nuestros hermanos, tratamos en cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos. Entonces, esto es ya como hijos de Dios, nuestra identidad. Y ya nada más terminar rapidito, ¿qué somos en Cristo? Fíjense, una es que somos adoptados, ya lo vimos, esto me lo voy a brincar por cuestión de tiempo. Somos adoptados, somos hijos, ¿qué más quieres, no? Ser hijos de Dios. Es lo que les decía, eso debe estar muy grabado en nuestro corazón. ¿Quiénes somos? Y ahora, al ser hijos vienen muchas bendiciones, vienen muchas promesas. ¿Y cómo te ve Dios ahora? Y que esa debe ser nuestra identidad. Una es que lo que les había dicho, somos herederos juntamente con Cristo. Eso, yo creo, de nuevo, no podemos ni siquiera imaginarlo, pero Romanos 8:17 dice: y si hijos, hablando, si tú crees en Cristo, si te arrepentiste y vives para Él, dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces aquí habla Jesucristo, el Verbo eterno, es dueño de todo lo visible y espiritual. Y como nosotros, dice en la palabra de Dios que vamos aún a reinar juntamente con Cristo. Esa es parte de esa herencia. ¿Ah? Imagínate, heredar juntamente. Imagínate como cuando llega el presidente y pone pues el secretario de el secretario del otro, y pongo así, ¿va? Imagínate Cristo, ese es ser coherederos con Él, un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado también como el de Cristo, y reinar juntamente con Él, es parte de esa herencia. Y no solamente en lo eterno, sino desde aquí empezamos a tener esa herencia como hijos, ese amor del Padre por nosotros, ese cuidado, esas bendiciones. Entonces esto es algo maravilloso. Muy bien, 5 minutos más. Dice: somos embajadores también de Cristo. 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces aquí dije, a ver, ¿cuáles son los papeles de un embajador? ¿Tú sabes qué es un embajador? Aparte de ganar mucho dinero. Un embajador dice que negocia acuerdos y tratados internacionales. Dice que resuelve conflictos diplomáticos, promueve la cultura y el comercio de su país y protege los derechos e intereses de los ciudadanos de su país en el extranjero. Entonces eso es lo que nosotros somos también. Un embajador aquí es una persona muy importante, ¿no? Y es una persona que representa a su país, que representa nuestra nacionalidad. Nosotros como embajadores del cielo somos hijos de Dios, nuestra ciudadanía, nuestro pasaporte es de los cielos. Entonces nosotros, al ser esos embajadores, debemos que representar esa ciudadanía, esa cultura. Cuando dice aquí esos negocios y tratados internacionales, yo lo veo como cuando vas y compartes el Evangelio
y estás haciendo un tratado más que internacional, interespiritual, no sé cómo se puede decir eso, ¿verdad? Es algo bien importante, y nosotros representamos esa cultura, nosotros representamos esa ciudadanía espiritual que es de los cielos. Entonces, otra cosa, no sé si sabías que Dios, si tú eres hijo de Dios, te ve como un poema, como su obra maestra. Así te ve Dios. Dices, ¿dónde dice eso? Mira, está en Efesios 2, del 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya. Esa palabra hechura es la clave. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, aquí la palabra hechura, cuando dice somos hechura suya, en el original es poema, que es donde viene poema, o también se puede entender como su obra maestra. Es lo que está diciendo aquí, que somos como un poema de Dios, somos la obra maestra de lo que Dios hizo. Tú, cada uno de aquellos que creen en Cristo Jesús, cada uno de ellos que viven para Él. Esto es algo impresionante. Entonces, que esto nos anime a pensar que todo lo que Dios, cómo Dios nos ve. Esa es nuestra identidad. No creamos la identidad del mundo, lo que nos vende, perdón, sí, pues el mundo. Entonces, esto, mis hermanos, si lo vivimos plenamente, te va a dar un sentido en tu vida, te va a dar un propósito en tu vida. No me va a importar ya quién me digan los demás, porque yo entiendo cuál es mi identidad, yo entiendo por qué estoy aquí, yo entiendo que soy hijo, yo entiendo que soy heredero, yo entiendo que Dios me ama, que Dios me ha adoptado, que soy su hijo. Y es lo que dice en el siguiente punto, de que somos aceptos para Dios, que somos amados, somos bendecidos en abundancia. Y eso está en Efesios 1, del 3 al 10. Y aquí habla básicamente toda nuestra identidad. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos bendecidos más allá de lo que te imaginas, demasiado. De hecho, hasta llegamos a ser malagradecidos, porque realmente no vemos demasiado lo que Dios nos ha bendecido. Y luego dice aquí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto, como sabemos, es a través de Cristo Jesús, y a través de nuestra vida diaria también, de nuestras decisiones, lo que decidimos hacer con nuestro cuerpo, si queremos guardarlos para Él, si vivimos para Él. Entonces luego dice en el 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto fue lo que vimos también de la identidad, que somos adoptados, que somos hijos, los derechos, los beneficios que tenemos, y esa es nuestra identidad. Y luego en el 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esta es la otra clave de nuestra identidad en Cristo, somos aceptados. Muchas veces como jóvenes tratamos de buscar una aceptación, de encajar, de que nos acepten, pero ¿qué mayor aceptación quieres que la del Dios de los cielos? Ahora sí que Él ya te dio el like a tu vida, Él ya le puso like a tu historia. Somos aceptos en Él. Cuando entendemos realmente esto, yo no tengo que andar agradando a nadie. Yo busco agradar a Dios. Y cuando tú buscas agradar a Dios, vas a agradar también a tus hermanos, a tu familia, a tus primos o demás. Entonces, esto es algo maravilloso. Y le dicen, quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Eso también es parte de nuestra identidad en Dios, que somos perdonados, somos limpios. La carta que estaba en contra nuestra, donde estaban todos nuestros delitos, todos nuestros pecados, fue clavada en la cruz, y ahora somos aceptos en el amado. Somos aceptos, somos agradables. Esa es la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Esa santidad que obtenemos en Cristo Jesús. Muy bien, entonces ya terminamos. Entonces, esta es nuestra identidad. Este es quiénes somos en Cristo. Demasiadas bendiciones, demasiadas
maravilla de cómo Dios nos ve, cómo Dios nos acepta, lo que somos en Cristo. Y esa es nuestra identidad, ese es quienes somos, no solamente aquí, sino eternamente. Entonces no creas la mentira del diablo, no creas en eso, que te dice todo lo contrario, que te dice que no vales nada o que tienes que ser de cierta manera para ser aceptado. Creamos en Él, creamos como nos ve Él, somos aceptados, no hay delito, somos libres en Cristo Jesús de la culpa, de la condenación, somos hijos del Rey de Reyes. Vayamos y vivamos con esa confianza. Eso va a cambiar tu vida, vivir con esa confianza, quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Y ya lo último, miren, lo veía como, ya ven que ahorita está muy de moda lo de realidad virtual. ¿Quién ha jugado esa realidad virtual? ¿Quién se ha puesto los lentes? Están bien cañones. Está impresionante, impresionante. De hecho, en el trabajo me inscribí a lo de brigadas y ahora el instructor lleva de eso de realidad virtual y ahí tú apagas el fuego, agarras el extinguidor, todo. Está bien cañón. Pero fíjense, todo esto que vemos aquí es como si fuera una realidad virtual, no es la verdadera. No es la verdadera, lo que estamos viviendo aquí. En la palabra de Dios dice, en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que no se ven, porque las que se ven son temporales, es decir, que se van, que son vanas, que pasan, que no es real, es decir, ¿me explico? Dice, pero las que no se ven son eternas. Así que mis hermanos, les animo a que vivamos con esa confianza, con esa identidad, sabiendo que esto que estamos viendo realmente no es lo eterno, esto va a ser pasajero. Sin embargo, si quieres verlo así como un videojuego, donde tú estás en esta realidad y aquí vas a hacer puntos, ¿va? Aquí vas a subir de nivel y todo, pero realmente la realidad es la eternidad. Esto es pasajero, esto va a pasar. Entonces vivamos con esa confianza, sabiendo que Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aún y que pasen dificultades, aún y que pasen problemas, como veíamos ayer, eso tiene un propósito, que es como el examen, que es como la prueba, que es para subir de nivel, pasar al siguiente nivel. Entonces, Apocalipsis 21:7 dice, el vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces esto habla de permanecer, de continuar. Si somos hijos de Dios, vamos a permanecer, vamos a estar ahí a pesar de lo que sea. Entonces, esa es nuestra identidad. Eso es quienes somos en Cristo. ¿Muy bien? Ok. Bueno, ya para terminar, alguien que se haya quedado con algo,